ya no soy el mismo de ayer. Tócame, sí, tócame. Y ahora sé que el Salvador sana, salva y viene por mí. Tócame la mano de Dios. Mi Jesús me ha encontrado y ya limpio por su amor. Para siempre quiero honrarle, eternamente lo habré de hacer. Tócame, y ahora sé que el Salvador sana, salva y viene por mí. Tócame la mano de Dios. Con esta hermosa alabanza que hemos escuchado por el Cuarteto Comunión, el canto titulado Tócame, les doy la bienvenida nuevamente al estudio de la palabra de Dios, con el tema titulado Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Por el pastor Rubén Tenorio. Hemos terminado con las declaraciones teológicas acerca de el llamado y la elección. Y llegamos ahora a la forma en que Pablo ilustra el llamado y la elección a través de una figura que era muy conocida en aquellos tiempos para las personas que lo escuchaban y para quienes vivían en esa época. Y es la ilustración de el alfarero y de una vasija hecha de barro. Y Pablo comienza diciendo en el versículo 20 del capítulo 9: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Cuando leemos esta declaración, podemos enfocarla en dos sentidos. En primer lugar, podemos enfocarla en el sentido bueno: yo soy así porque Dios así me hizo. Y si Dios así me hizo, entonces yo no soy culpable ni soy responsable de la manera en que soy. Podemos decir: yo tengo el carácter que tengo porque Dios me dio este carácter. Y si Dios me dio este carácter, entonces yo no soy culpable ni soy responsable de la forma en que yo me comporto, porque finalmente este es el carácter que Dios me dio. Pero podemos enfocarlo en otro sentido. En el sentido en que Dios nos hace de acuerdo al material
que nosotros somos. Si somos un buen material, entonces Dios puede hacer un objeto precioso de nosotros. Y tomando la ilustración de las vasijas de barro, podemos decir que el alfarero entonces va a hacer las vasijas de acuerdo al material que él tiene. Si el barro que tiene el alfarero es un buen barro que se puede moldear, que se puede trabajar, entonces el alfarero va a ser una vasija honrosa, una vasija costosa, una vasija lujosa. Pero si el material es un material difícil de trabajar, difícil de moldear, entonces el alfarero lo va a utilizar para hacer una vasija que tal vez se utilice para un uso no muy honroso. Y entonces ahora encontramos que la vasija le reclama al alfarero y le dice: ¿por qué me hiciste de esta manera? ¿Por qué me diste tú, me hiciste para un uso deshonroso? Pero al verla desde esta perspectiva del material, el alfarero simplemente puede decir: bueno, es que yo hago las vasijas de acuerdo al material que tengo. Y cada vasija es hecha de acuerdo a la forma en que el material se deja trabajar. Y ese es el sentido que nosotros vamos a encontrar que se le está dando aquí en el capítulo 9 de Romanos. ¿O no tiene, dice el versículo 21, el alfarero sobre el barro potestad, para hacer de la misma masa un barro para honra y otro para deshonra? Ahora, cuando Pablo habla aquí de la potestad del alfarero, y Pablo dice la misma masa, Pablo se refiere a la misma arcilla, ¿sí? En otras palabras, cuando el alfarero tiene la arcilla, o cuando el alfarero va y busca la arcilla está allí. Pero el alfarero la va a utilizar, la va a trabajar, y de acuerdo a lo que, a la forma en que la arcilla se deje trabajar, entonces el alfarero va a hacer la vasija para el uso honroso o para el uso deshonroso. Y vamos a ver que Pablo toma estas declaraciones del contexto que encontramos en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver que hay dos pasajes que nos hablan acerca de esta ilustración del alfarero y de la vasija. La primera la encontramos en el libro de Isaías, en el capítulo 29, versículos 15 y 16, que nos dice: ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen: ¿quién nos ve y quién nos conoce? Este versículo nos está mostrando personas que aparentan estar bien con Dios, pero que se están escondiendo realmente para no mostrar lo que realmente son. Y ellos mismos saben que están viviendo en tinieblas. Ellos mismos saben que están tratando de escapar o de evadir a Dios. Ahora, ¿a qué se les compara a estas personas que no están permitiendo dejarse moldear por Dios? Bueno, el siguiente versículo nos dice, que es el versículo 16, capítulo 29, vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. Aquí encontramos, bueno, ¿qué es lo que le da la reputación al barro en las manos del alfarero? Bueno, aquí dice vuestra perversidad. Quiere decir que cuando habla de la perversidad se está refiriendo a personas que no se dejan trabajar por el alfarero. Personas que son como el barro difícil de moldear y con las cuales no se puede hacer una vasija honrosa. Y entonces nos dice el versículo 16: ¿acaso la obra dirá a su hacedor, no me hizo?
Dirá la vasija de aquel que lo ha formado, ¿no entendió? Puede cuestionar el barro al alfarero, como diciendo, es que tú no entendiste, no hiciste bien la vasija y por lo tanto me hiciste una vasija de deshonra. Bueno, lo que está presentando aquí es que el alfarero no se equivoca. El alfarero conoce el barro y también sabe trabajar. Y cuando él hace una vasija de honra es porque él tiene un material que se deja moldear, con el cual se puede trabajar para hacer un vaso de honra. Pero cuando él utiliza o cuando él hace una vasija de deshonra y utiliza un material que no es moldeable, que no se deja trabajar, entonces la vasija no puede cuestionarlo y no puede decirle, ¿por qué me has hecho tú de esta manera? Y tenemos otra ilustración, también encontramos en el libro de Jeremías. Y ahora venimos al capítulo 18, que nos dice, porque palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y ve a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacer. Aquí tenemos una ilustración muy simple, pero muy clara. El alfarero está trabajando con el barro. Ahora Dios le dice al profeta Jeremías, ve y mira lo que está haciendo el alfarero y ve lo que va a pasar con la vasija que está haciendo el alfarero, porque en base a eso yo te voy a dar una ilustración espiritual de las personas. Y entonces el profeta Jeremías va y encuentra que el alfarero, de una manera muy laboriosa, está haciendo una vasija. Una vasija indudablemente costosa, una vasija honrosa. Pero ¿qué es lo que pasa? La vasija se quiebra. La vasija no se deja moldear, no se deja trabajar. Y entonces, ¿qué hace el alfarero? ¿Desecha ese barro? No, el alfarero vuelve a tomar ese barro, pero ahora él va a usar su criterio para hacer una vasija de acuerdo a la forma como el barro se comporta o de acuerdo a cómo el barro o la arcilla se ha dejado moldear. Por eso la declaración dice que él hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Y en este caso diríamos, bueno, si el alfarero no puede utilizar una arcilla que se deje trabajar, que se deje moldear, que se deje llevar de acuerdo a la habilidad de sus manos, entonces la vasija se va a quebrar. Tuvo la oportunidad ese barro de hacer una vasija de honra. Y entonces el alfarero, de acuerdo a su criterio, según como vea el barro y según las características que él ve que tenga esa arcilla, entonces va a ser una vasija de acuerdo a su criterio. Y eso es lo que Pablo está tratando de decirnos en Romanos 9. El alfarero tiene la potestad, porque tiene el criterio, porque sabe hacer el trabajo, porque conoce el material, de hacer vasijas de acuerdo a lo que a él mejor le parece. Y algunas de esas vasijas van a ser para honra, costosas sin duda, para estar en lugares donde servirán como tal vez vasijas de lujo, y otras tal vez serán usadas como vasijas de deshonra, tal vez para un uso común, un uso cotidiano, o aún para poner desechos en estas vasijas. Pero, ¿qué es lo que Dios está tratando de ilustrar al profeta Jeremías? Y tenemos aquí, en el versículo 5, ahora la aplicación espiritual de esta ilustración del alfarero. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo,
¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En otras palabras, Dios puede hacer de nosotros una vasija honrosa si nosotros nos dejamos moldear, si nosotros permitimos ser trabajados por Dios. Pero, ¿qué es lo que pasa con la casa de Israel que está en las manos de Dios? Dice el versículo 7, en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si estos pueblos se convirtieran de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciera lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del mal que había determinado hacerle. Aquí está la aplicación de la vasija en las manos del alfarero. Dios está diciendo, no depende de mí, no depende del alfarero, depende de la arcilla, depende del barro. Si el barro se deja moldear, si el barro permite que yo lo trabaje, entonces yo voy a edificar, yo voy a construir, y aquí se refiere a los pueblos, yo los voy a levantar. Pero todo depende de la arcilla en mis manos. Pero si el barro no se deja moldear, si el barro no se deja trabajar, entonces yo he determinado, refiriéndose a los pueblos, lo siguiente. Había pensado arrancar, derribar y destruir. Y podemos decir, ¿verdad? Esta es la aplicación espiritual de la ilustración del alfarero. Dios no puede hacer vasijas de honra en personas que no se dejan moldear, que no se dejan trabajar en sus manos. Entonces Dios tiene que hacerlas como vasijas de deshonra. Dios no puede edificar, como dice este versículo, y plantar en las personas que no desean arrepentirse, que no desean escuchar la voz de Dios. Pero si las personas se arrepienten, dice Dios, entonces yo voy a utilizarlos ¿para qué? Para plantar y para edificar. En otras palabras, nunca es tarde para Dios. Nosotros todavía estamos en las manos de Dios. Nosotros seguimos siendo la arcilla, el barro en las manos de Dios. Pero depende de la forma en que nosotros nos dejemos moldear por Dios, dirigir por Dios, en la forma en que nos dejemos trabajar por Dios. Dios hará de nosotros vasos de honra para su gloria, o Dios hará de nosotros vasijas para deshonra. Ahora, ¿qué pasa cuando las personas se convierten en vasos de honra o en vasos de deshonra hechas por el mismo alfarero? Bueno, regresamos otra vez al capítulo 9 de Romanos. Y ahora Pablo se dirige de la siguiente manera a las vasijas. Y dice el versículo 21, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Ahora, aquí vemos nosotros que Pablo está usando la misma ilustración para decir, bueno, Dios quiere hacer notorio ¿qué? Bueno, vamos a leer aquí. Si Dios, queriendo hacer notorio su ira y su poder, mostrar su ira y hacer notorio su poder. En otras palabras, aún con las personas que no desean ser moldeados por Dios, a través de esas personas Dios va a mostrar también sus juicios y también va a mostrar su poder.
¿De qué manera? Bueno, mostrándoles que Dios no los puede utilizar como vasijas de honra, sino que tendrán que ser usados como vasijas de deshonras. En otras palabras, Dios no puede edificar sobre ellos, Dios no puede plantar. Al contrario, se convertirán en instrumentos de destrucción, se convertirán en instrumentos de perdición. ¿Por qué? Porque no permitieron que Dios los moldeara en su mano. En otras palabras, si no somos instrumentos del bien, entonces nos vamos a convertir en instrumentos del mal, y en lugar de ser vasijas de honra, nos vamos a convertir en vasijas de deshonra. Ahora viene la otra parte, el versículo 23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que Él preparó de antemano para gloria. Aquí encontramos otra vez el tema que Pablo siempre está presentando, que es el tema de la presciencia y la predestinación de Dios. Dios de antemano, Él preparó a todos los seres humanos para que fuesen vasos de honra, vasos que pudiesen ser moldeados y trabajados en las manos de Dios, como la vasija en las manos del alfarero. Pero solo aquellas personas que se dejan moldear, que se dejan trabajar por Dios, que permitimos que Dios haga su voluntad en nuestras vidas, Dios va a hacer notoria en esas personas o en nosotros su misericordia. ¿Por qué? Porque las vasijas de honra son vasijas para las cuales Dios muestra su misericordia, y Dios las pone como vasijas de gloria para su gloria. De esta manera podemos decir que la misericordia de Dios se va a mostrar en nosotros solamente si nosotros nos dejamos moldear por Dios. Si nosotros permitimos ser trabajados en las manos del alfarero para que Dios haga las vasijas de honra que Él desea hacer con el material que nosotros ponemos en sus manos. Con la manera en que nosotros respondemos es el material que ponemos en las manos de Dios. Por lo tanto, Pablo ahora está concluyendo diciendo que a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los gentiles, sino también tan solo de los judíos, sino también de los gentiles. Así que Pablo dice, el llamado de Dios se manifiesta ¿en qué? En la forma en que Dios quiere moldearnos. Ese es el llamado de Dios. En la manera en que Dios quiere hacernos vasijas de honra. Pero a nosotros nos toca hacer la elección. Y nosotros vamos a elegir si queremos ser arcilla o barro para ser vasos de honra o para ser vasos de deshonra. Permitamos que Dios nos pueda moldear, que Dios nos pueda trabajar para ser vasos de honra para su gloria y para que la misericordia de Dios y su propósito se muestre en nuestras vidas. Que no seamos instrumentos difíciles en las manos de Dios. Que no nos comportemos como esa arcilla, ese barro que no se deja moldear, sino que permitamos ser moldeados, que significa ser dirigidos, ser llevados para la voluntad de Dios. Y que de esa manera se cumple el propósito de Dios, como dice Pablo, en ser hechos vasos de honra para gloria de Dios y para bendición de muchos, para salvación. Que Dios me haga un vaso de honra para su gloria.